inicia la grabación. Nuevamente, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar muy puntualmente a esta citación, a esta CIPAS que se programó para la tarde de hoy. La idea es hacer un recorrido realmente un poco muy conceptual para aclarar algunos términos y no que genere confusiones en el momento de realizar nuestro anexo 1 que corresponde a la planeación. Bueno, como ustedes ya pues se habían dado cuenta, de todas maneras esta actividad es independiente, no es colaborativa, tienen 100 puntos, inició el pasado 20 de febrero, termina el 19 de marzo y pues a partir de mañana tenemos 10 días corridos, 19 días para terminar nuestra actividad. Bueno, ¿qué se espera? El objetivo que menciona la guía es que cada uno de ustedes pues estén en esa capacidad de identificar las diferentes herramientas de recolección para que no solamente se enfoquen en una, sino que tengan conocimiento de las demás que existen allí y puedan de alguna otra manera darle manejo porque empezamos a ir adquiriendo este proceso de aprendizaje para nuestro proceso de formación en profesionales en psicología. Esto es más, bueno, aunque la observación está en todos los campos, no solamente clínico, sino organizacional, educativo, comunitario, sí es importante el manejo de todas las herramientas que podamos utilizar en el momento en que nosotros ya salgamos a campo. Bueno, porque, no sé, para los que tuvieron la oportunidad de ver el video que les realicé, que les compartí, eh, hago primero mención a la bibliografía, a que tengamos que ir al entorno de aprendizaje, en la parte donde tenemos los recursos y demos lectura a esa unidad que no es muy larga, pero sí es bastante informativa, que nos aterriza un poco más en los términos que vamos a manejar durante esta actividad. Entonces, cada rato voy a estar haciéndose énfasis en esta parte. Bueno, el contexto. Algunos compañeros aún tienen de pronto esa duda, inquietud con respecto al contexto. Para el periodo anterior era libre la selección del contexto. Para este periodo se hizo un ajuste en la guía donde se dejó a libertad del tutor la escogencia o la selección del contexto. Para este caso, para el curso de nosotros, va a ser el contexto jurídico, no educativo, no comunitario, no social y no salud, es jurídico. A partir de este contexto, de aquí en adelante los siguientes pasos van a estar enmarcados en ese contexto jurídico, donde pues no solo, o sea, donde vamos a dimensionar diferentes situaciones y vamos a estar trabajando con herramientas en pro, digamos, alrededor de este contexto. Inicialmente les había mencionado que los, digamos, como en dónde se podría llevar a cabo este proceso de observación. Les había sugerido que en una comisaría de familia, una defensoría de familia, un juzgado de familia o aquello que tenga relacionado con, digamos, este contexto. Sin embargo, por manifestación de varias, digamos, de las estudiantes que ya hicieron el ejercicio de ir hasta allí, de preguntar y de exponer pues como la situación que se va a llevar a cabo, les dijeron que tenían que tener un documento por parte de la universidad donde manifestara este tipo de actividad, teniendo en cuenta que es muy sensible la información que se maneja durante la entrevista, ya sea psicosocial, ya sea en comisarías de familia, porque se tocan temas muy álgidos, ¿cierto? Donde pues de pronto hay una discusión, una problemática bastante compleja y pues tener un sujeto extraño allí que no está haciendo prácticas aún, sí, solamente pues va a ser su proceso de observación, pero pues tiene que haber todo un proceso de convenio y esto ya será más adelante cuando ustedes tengan que hacer sus prácticas. Por el momento, pues digamos, como no se ajusta como un educativo, que de pronto sí puedo ir hasta el colegio o puedo hacerlo con mi sobrino, con algún niño de los que estudia, bueno, en fin, lo realizaría de esa manera. Pero en este caso, entonces se
toma la decisión de que pues con la directora se habló el día sábado para tomar decisiones al respecto y se hizo la selección de un video que fue el que se les compartió en los foros. Más de uno pues se encontró con la sorpresa de que de pronto realmente eran muy pocos los estudiantes que ya habían hecho un ejercicio de planeación en sus anexos 1. Solo un grupo, el grupo 99, allí este grupo de estudiantes ya habían adelantado un trabajo porque pues venían con otra tutora que pues de pronto, o sea, han estado haciendo como unos cambios la universidad, quitando algunos grupos, metiendo otros grupos y pues esto ha generado un poco de, eh, ha estado como estropeando un poco las actividades. Pero bueno, digamos como en este orden de ideas se les compartió el siguiente video que muy seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de revisar. Es un video que no dura más de 10 minutos 20, 40 segundos. Es un video sobre revictimización donde hay diferentes, digamos, momentos o escenarios, ¿cierto? Está la parte donde está en casa, donde está con el médico legista, donde está en la parte de todo en el juzgado, o sea, sí, y pues a partir de este video, entonces es aquí donde yo empiezo como a aterrizar cómo voy a hacer mi proceso de observación. La ventaja es que, bueno, lo puedo ver primero y de alguna otra manera, a partir de la revisión que haga, que es, digamos, una ventaja a favor nuestro como observadores, de empezar a diligenciar eh, este anexo. Entonces, bueno, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer o simplemente de algunos en los que he visto el formato, parece que lo hubiesen diligenciado sin ni siquiera tener conocimiento de la conceptualización que requiere cada uno de estos apartados. Por eso hago nuevamente énfasis, si usted ve en la parte inferior de la presentación, está otra vez Fernández Ballesteros, para que revisemos. Entonces, bueno, así como a grandes rasgos que quiero, digamos, como mostrarles a ustedes. Si revisamos, ustedes van a encontrar que en el primer apartado de este formato dice observación, relación observador-observado. Entonces dice participante, no participante y allegado. ¿Qué veía en el periodo pasado? Muchos decían allegado, entonces no es que yo, este es un allegado y entonces, o sea, no habían leído la conceptualización, lo veían como allegado y observaban era al allegado, y el allegado de quién, allegado, no es que es un allegado mío. Dije, bueno, por favor, lea qué significa allegado, por favor, lea qué significa participante, qué es no participante, porque no es el hecho de escoger a Sin Marín, sino realmente, ya, porque pues estamos hablando de no participante, entonces es el hecho de que la persona que yo estoy observando no tiene conocimiento de que está siendo observado. Por lo tanto, pero posiblemente si tengo la autorización, en el caso de un menor de edad, puede ser así, donde el papá me permitió, pero pues yo voy a ciertos lugares donde esta persona no me está viendo y puede, digamos, libremente realizar sus actividades. ¿Qué pasa cuando de alguna otra manera es participante y la persona sabe que lo estoy mirando? ¿Qué pasaba el periodo pasado? Muchos interactuaban con la persona observada. Entonces, no, es que me mencionó y me dijo, y dije, pero por favor, si estamos observando no tenemos por qué hacer preguntas. Y si estamos observando no tenemos que tener casi que un metro y estar ahí, venga, no espere. Entonces, ahí es donde de alguna otra manera se altera el proceso de observación. Tratamos de estar, o sea, no en todo, porque la persona siente que de alguna otra manera está siendo vigilada y altera su comportamiento. O sea, nos volvemos como un poco mecánicos y tratamos de inclusive controlar nuestras acciones para evitar de pronto incurrir en algo que pueda llegar a ser registrado allí. ¿Qué pasa con este video? Teniendo en cuenta que, pues, obviamente, es un video, ya está hecho, por lo tanto, no tendríamos ninguna injerencia allí. Entonces, sería no participante, porque
obviamente todo se lleva a cabo en un proceso donde la niña, bueno, actúa independientemente, digamos, todo lo que realiza allí en el video. Sin embargo, les hacía la aclaración de que el consentimiento informado sí se va a realizar donde, pues, digamos, le vamos a dar un nombre a esa mamá, una identidad a esa mamá que de alguna otra manera nos iría o sería el ejercicio que realmente sería si tuviéramos que observar a un NNA, un niño, niña, adolescente, y tendríamos el consentimiento informado de su cuidador o progenitor para realizar este ejercicio. Entonces, bueno, cuando menciona que es allegado, un ejemplo, si yo como psicóloga clínica estoy realizando una intervención a ese niño, pero pues yo no me puedo ir para su casa, le doy los registros a la progenitora o al progenitor o al cuidador de que le instruyo cómo se realiza esta actividad y por lo tanto este papá o esta mamá va a hacer el registro de su hijo, pues tratando de que no se dé cuenta de que está siendo observado para determinadas situaciones y no altere su comportamiento y lo pueda realizar. Perdón. Ya. Bueno, vuelvo y repito. Aquí en el proceso de planeación lo vamos a hacer con base al video. Ya no lo vamos a coger la comisaría ni nada de esos escenarios en contextos, escenarios, perdón, por la situación que ya les había mencionado. Entonces lo vamos a hacer con base al video. O sea, todo esto lo vamos a adaptar al video que se les compartió a ustedes en el foro. Bueno. Entonces, no sé, claro, la parte de no participante, participante y allegado para poder pasar a lo que es la unidad de análisis. Sí, sí, entiendo perfectamente. Por mi parte, sí. Bueno, perfecto. Ahí les voy a compartir en este momento el enlace del registro de asistencia. Por favor, ahorita me avisan si no tienen inconveniente para diligenciarlo. Si hay inconveniente, por favor me avisan y tengo un plan B que ya sería otro formato. Entonces, bueno, entonces pasamos a lo que es la unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis o qué nos dice allí para los compañeritas de pronto que ya tuvieron la oportunidad de hacer el repaso? Entonces, se entiende que entenderse por objeto que pretende estudiar, es decir, nuestro caso o es un caso, es un proceso, es una persona. Esa es nuestra unidad de análisis. En este momento la unidad de análisis de nosotros sería la niña que vamos a observar. En este caso sería, si, bueno, hubiera sido otro contexto de salud, bueno, sería la señora, sería la enfermera, sería, o sea, el sujeto al cual vamos a observar. También, bueno, cuando estamos observando un grupo de personas, pues sería ese grupo de personas las cuales vamos a observar en ese proceso de interacción. Entonces, bueno, pueden ser consideradas como unidades de análisis las interacciones ocurridas entre las actividades de las personas y los elementos ambientales. ¿Qué quiere decir ello? Que bueno, o sea, nosotros vamos a observar esta persona en un escenario. Las situaciones o elementos ambientales, pues es su entorno, que ante determinados estímulos, ya sea personas, situaciones, esta persona pues va a tener unos comportamientos, unas actitudes, unas emociones y esto de alguna otra manera es lo que nosotros tendríamos que ir, vamos a ir registrando, ya vamos a ir desglosando ya cosa por cosa. Bueno, entonces ya de aquí vemos que la unidad de análisis se caracteriza o tiene unos caracteres que pues son los atributos, las conductas, las interacciones y los productos de conducta. Entonces, pues, ¿qué es un atributo? ¿Qué pasaba? Algunos compañeritos también escribían atributos y a veces no escribían absolutamente nada. Y bueno, ¿y aquí qué atributo va a realizar? ¿Qué va a describir? Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Es la observación de conductas manifiestas, verbales, no verbales o espaciales. Obviamente todo lo que podamos emitir en cuanto a expresiones, en cuanto a nuestros gestos, ¿cierto? Todo, digamos, nuestra manifestación corporal
y obviamente el entorno donde nosotros estamos inmersos. Partiendo de ello, se infieren determinadas características que suponen que están siendo expresadas por dicha conducta. Inferir es que de acuerdo a esas reacciones, ¿cierto? Verbales, comportamentales, o sea, actitudinales, ¿cierto? Entonces, infiero, como lo dice de pronto en el ejemplo que está allí, entonces que esta persona pronuncia el ceño, de pronto le tiemblan las manos, está en un movimiento constante, se mete el cachumbo que no tiene, o de pronto empieza a tener expresiones faciales como de tristeza. Entonces, de alguna otra manera, la inferencia es mía, es o está preocupada, o está triste, está sentimental, está emotiva. Por lo tanto, se está mostrando como un rasgo de ansiedad o un rasgo de un episodio de tristeza profunda o tristeza simplemente. Ya, estos son los atributos que podría yo llegar a identificar si escojo atributos. Sin embargo, en la misma literatura mencionan que, pues digamos, para los registros narrativos o por lo menos para estas actividades, pues digamos, no son las más recomendadas en tanto que puede haber una subjetividad en esa inferencia, perdón, sí, en esa inferencia que yo hago, porque de pronto mi interpretación mmm, puede que no sea la más apropiada y esté haciendo una inferencia que no es porque pues, solamente es un proceso de observación, un solo escenario en este momento y puede que esté sesgada y para ello tendría que hacer varias observaciones para determinar que realmente es ansiedad o es depresión o es algún tipo pues digamos, de episodio que conlleva al desarrollo de un trastorno o lo que está presentando esta persona. Sin embargo, pues digamos, podría, o sea, cualquiera de ustedes también puede hacer uso de ese atributo, pero tienen que ser muy observadores en el momento de la conducta observada, la inferencia que realizan y obviamente el rasgo que ustedes han determinado que se observa allí. Entonces, esto con respecto a atributos. Con respecto a conductas, entonces, ¿qué nos dice allí? Habla de todo lo que tiene que ver la parte motora, o sea, todo nuestro comportamiento o la parte verbal, todo lo que podemos llegar a expresar, agrupadas en unas categorías o clases. Entonces, cuando yo les decía, por favor, escriban qué tipo de conductas ustedes son las que van a observar, porque algunas tienen conductas y yo dije, Dios mío, ¿ya cuál? Pues será adivinar las que diga en el registro, pero no se supone, debe estar primero en mi planeador porque esas son las que yo voy a registrar en el ejercicio. Entonces, tenemos un ejemplo, voy a registrar las conductas agresivas o voy a las conductas asertivas, las pasivas, las desadaptativas, adaptativas, evitativas, estables, inestables. Entonces, no voy a hacer esta categoría. Entonces, cuando digo agresivas, es que, veo que hay impulsividad, hay como que las cosas las toma con fuerza. Bueno, asertiva, entonces, pues es una persona como que jovial, como que tranquila, como que responde de acuerdo a las situaciones, no se exalta. Entonces empiezo como a hacer ese registro de ese tipo de conductas que se presentan allí. Eh, Inestable, bueno, hay una inestabilidad emocional, presenta, bueno, nosotros lo llamamos la habilidad afectiva o llanto o solloza, entonces realiza ciertos comportamientos y los vamos, y eso es lo que queremos registrar en ese tipo de comportamientos, conductas que nosotros queremos registrar y las describo allí para que de pronto en el momento en que yo pueda leer este planeador, de alguna otra manera ya me visualizo, este tipo de comportamientos. Perfecto, es lo que va a de alguna otra manera a realizar. Entonces, bueno, aquí pues hay una mínima inferencia, ¿sí? Pues porque ya se registran ciertos comportamientos y de alguna otra manera, bueno, son como secuenciales en estas actitudes. Bueno, y no deja, no dejó la asistencia. Bueno, perdón, ya les comparto otro, porque no sé por qué.
Doctora, este, qué qué pena, pena. una preguntita. Sí, claro, Stephanie, dime. Doctora, es que mira que en el anterior formato, pues una persona me escribió, me dejó un mensajito, porque yo ya había hecho pues, ya el formato de planeación y todo, respecto al tema pues, de la actividad, porque nos toca hacer la observación en el contexto jurídico, en las comisarías y eso. Entonces resulta suceder que pues yo había puesto en que iba a manifestar, o sea, iba a analizar una conducta, ¿sí? ¿Cuál conducta? Pues que iba a revisar o sea, el nivel de distrabilidad de la persona, o sea, cuántas veces esa persona se enfoca, o sea, perdía la atención hacia su psicólogo por enfocar que yo estaba ahí presente. El problema es, bueno, pues su persona me escribió que dejara la misma conducta, que se podía dejar la misma conducta, pero, o sea, en la misma unidad de análisis, más bien. Entonces yo quedé como de, ay, ¿será que, o sea, porque pues ahí no tendría nada que ver Y de pues pronto con el no tema del tendría video? lugar la desatención. Sí, Sí, claro, no, allí sí, habría que claro. hacer un Ya, ahí ya me ajuste tocaría cambiar, ¿cierto? a la conducta observada. Pues, como les digo, la facilidad de tener el video, de que ustedes lo vean una vez, ya empiezan, ya a partir de esto empiezan, esta, esta la voy a registrar. Sí, o sea, bueno, Sí, ya, digamos, ahí tienen exacto. un poco más de facilidad en la identificación o de atributos o de conductas. Laura, Sí, pregunta por favor y luego ya a lo último dejamos para seguir, pues para Sí, que de pronto no se nos hola, vuelva yo como tengo cansón. una Señora. duda. Resulta que yo escribí en la unidad de análisis, escribí, tú me corregiste porque yo escribí que era como la niña que hacía la indiferencia de los entes judiciales y todo eso, y tú me escribiste que era un atributo o una conducta. Volví a revisar el video y todo, y pues la única conducta que yo encontré fue de frustración, enojo, ansioso, baja autoestima y conflictos internos. Mi pregunta es, ¿eso se puede catalogar como una unidad de análisis? ¿Esas conductas? ¿Puedo poner esas o tengo que resumir todas esas en una sola? Porque es que la niña tiene muchos ¿cómo te diría yo? Como muchas conductas, porque ella no quiere como volver a decir lo mismo y tiene que repetir una y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo. Entonces no sé Bueno, si puedo colocar todos esos atributos o colocar una conducta que reúne esos atributos. Esa es mi pregunta. bueno, más que hacer un listado, ay, Laura, apagas tu micrófono un momento, por favor. Bueno, más que hacer un listado, o sea, pues porque quiero entonces registrarlas todas, no se trata de hacer el registro de todas. Como les dije, ya después de haber tenido la oportunidad de ver el video y de poder aglomerar algunas de ellas en las que de pronto seguramente son muy secuenciales, muy repetitivas, entonces las voy a dejar allí en la unidad de análisis. No es que ustedes van a hacer toda la descripción, simplemente un ejemplo, como les estaba mencionando en los ejemplos, ustedes ponen, voy a registrar de pronto una conducta de inestabilidad emocional. Listo. No tienen que decir, no, es que ya pone la cara, es que ya dice, es que ya pone aquí, pone. Ahí no tienen que escribir nada de eso, solamente la conducta que ustedes van a registrar. Ya las características, digamos, narrativas o, digamos, descriptivas, ustedes las van a organizar en su registro, en su técnica de registro. Entonces, ya ahorita vamos a pasar a las técnicas de registro para que de acuerdo a su interés, digamos, de acuerdo a lo que ustedes seleccionaron, ya sea atributos o conductas, lo puedan ubicar allí y sea más fácil, porque pues aquí, digamos, como en este video, no son 3 ni 4 videos, son solamente un solo video que pues van en diferentes escenarios, pues solamente sería casi que una sesión, ¿sí? Diferente a que de pronto ustedes tuvieran la oportunidad de ir 3 veces a un colegio o 3 veces a la oficina a registrar el comportamiento de un compañero o van de pronto a la clínica y van a observar en la parte, digamos, pues organizacional, pero también clínica de las enfermeras que están en el servicio de urgencia. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a registrar este tipo de comportamiento. Entonces, bueno,
como les digo, aquí ya va más a la parte jurídica. Entonces, bueno, vamos como a seguir organizando. Me dice que no deja editar. Bueno, no se preocupen que igual el mismo Teams pues me va a arrojar una lista de participación. La verdad le intenté como 10 veces y me decía que sí había, si algo pues nos queda hace tiempo a lo último, le hago un ajuste, si no, pues ya con la mismo listado de asistentes. Que si voy a aquí a imprimir una pantalla. Perdón un momento. Bueno. Una pregunta, tutora. O sea que en la unidad de análisis podríamos colocar conflictos internos para poder, como se dice en el diario de campo, describir las diferentes conductas, o perdón, los diferentes atributos. Conflictos internos. Tendría Porque que es que describir un poco más conflictos internos relacionados a qué. Pues conflictos internos, como es nuestra unidad de análisis es la niña, ¿cierto? No nos estamos enfocando ni en la sí mamá, es ni en el juez, ni en el médico, sino es la niña. Pues igual, tú lo pones conflictos internos y pues de alguna otra manera, ¿a qué hace referencia con los conflictos internos? Digamos como unas 2 o 3 palabras que de pronto describan para que en el momento, ya pues obviamente en la técnica que tú realices, lo puedas describir más describir. específicamente las conductas que observé en el video, ¿sí? Ajá. Bueno, Eso es lo vamos a seguir. listo, ok, Perdóname, Laura. gracias. Bueno, entonces hablamos de interacciones. Cuando hablamos de interacciones, lo estamos realizando en un grupo un poco más amplio, no solamente una sola persona, sino de pronto se ajusta más a un grupo de personas o a una pareja, a un grupo de estudiantes, a un grupo digamos, de más de 2 o 3 personas, donde el factor o el estímulo es, ambiental, tanto conductual de ellos puede llegar, digamos, podemos llegar a categorizar y empezar a hacer un registro. Pero pues esto es cuando vamos a realizar una observación a un grupo poblacional un poco más amplio porque queremos identificar en la reacción de pronto en el momento en que, no sé, de pronto alguno de ellos llega a dar una instrucción o es el jefe y quiere dar unas órdenes, cómo será la reacción, si hay inmediatez en ello, los gestos, bueno, cualquier, digamos, todas las cosas que podemos llegar tanto en atributos o en conductas para llegar a registrar. Entonces, esto hace un poco más a la parte de interacción. Entonces, estas serían como las, digamos, cuáles aplicarían más para nuestro ejercicio o atributos o conductas, ya para el ejercicio que nosotras estamos realizando. Bueno, en el muestreo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer a qué corresponde cada una de ellas, el muestreo de tiempo, el muestreo de situaciones. Entonces, allí mismo también en la literatura podemos encontrar unos ejemplos que de pronto aterrizarían un poco más mi proceso de observación. Cuando estamos hablando de muestreos de tiempo, entonces, bueno, allí nos dice es durante cuánto tiempo lo voy a observar. Bueno, pues el video es de 10 minutos, como 40 segundos, entonces de alguna otra manera, pues lo registro de esta manera. ¿Cuántas sesiones se van a realizar? Pues una sola sesión, pero pues digamos que en los diferentes escenarios que serían pues como donde muestra allí la casa, la parte donde están haciendo la audiencia y los diferentes como escenarios que se muestran allí. ¿Con qué periodicidad? Entonces, bueno, ya ustedes, digamos, mirarían en cuanto a sus tiempos, si no, esto es cada 1 minuto, 3 segundos, pues cuando la niña o cuando enfocan un poco más a la niña. Entonces, esta parte ustedes la dejan registrada allí. Pero, digamos, se desglosa un poco cómo lo van cómo lo organizan para ese registro, sin que pues digamos se lleguen a complicar. ¿Por qué? Porque pues ya de alguna otra manera hay ese proceso adelantado con el video. Mm, en el muestreo digamos, de Tutora, situación, señora, ¿quién me habla? María María Estefan. Stephanie, tutora, qué pena. Es que, bueno, una preguntita. Respecto al muestreo de tiempo,
Su merced dice que durante Ajá. cuánto tiempo va a observarse. Pues me imagino que ahí uno debería colocar el tiempo del video, ¿no? Los 10 minuticos que dura. Sí, precisamente les estaba mencionando que pues tenía una duración de 10 minutos 40 segundos. Ese sería, digamos, el Ujú. tiempo que estaría Exacto, registrado allí. exacto, doctora. Pero entonces, ¿Cierto? bueno, yo en lo que estaba leyendo en la lectura, decía algo sobre las sesiones, entonces como que uno podía escoger, bueno, digamos, yo voy a hacer una observación de 4 minutos y 1 minuto en donde yo voy a tomar muestra, o sea, nota, digo, qué pena. Entonces, o sea, ¿eso se haría en ese caso o las sesiones en ese Aquí, caso ya no se claro, podría? pues digamos, ahí podrías mencionarlo por sesiones de acuerdo a los momentos o a los escenarios en el cual tú estás mirando el video. O sea, tú le das la forma en cómo quieres realizarlo. Yo lo decía de sesiones, es que a veces, digamos, se escribían, vamos a hacer el registro durante 3 días y son 3 sesiones, cada una de 20 minutos. Cuando, pues, digamos, Ujú, sí. haciendo el mención al ejercicio que se realizó el periodo pasado. Pero en este, digamos, la situación cambia. Pero entonces lo podríamos llamar sesiones a los diferentes escenarios donde está la niña. No voy a registrar cuando está en la casa, cuando está en la audiencia, y cuando está en tal Ah, cosa, veo ok. ciertos detalles. O sea, ustedes le dan el manejo a este ejercicio. De Por las eso, pues, sesiones. digamos, Ah, lo que vayan adelantando, pues lo van subiendo al foro y así mismo yo les voy orientando. Si, digamos, sí, por ahí es perfecto, no, mira, aquí hazle este ajuste. Bueno, vayamos Yo tengo como una bueno, a, pregunta. doctora, muchas gracias. Yo tengo una señora, pregunta. En el caso de, me está diciendo que la sesión son los escenarios, son más o menos 5 o 6 escenarios. Una ajá, pregunta. ¿Te es posible, no sé, si exactamente pongo ejemplo, escenario en la casa cuando los papás están peleando y automáticamente la niña se estresa y empieza a rayar la hoja? Hay que colocar exactamente el minuto en el que pasa dentro del video o no es no, no, necesario tú simplemente colocarlo. dices 3 escenarios. Puedes escribir casa, tal, tal, pero no exactamente cuando la niña hace tal cosa, porque para eso está el registro, o sea, la técnica de registro. ¿Sí? Allí Mm, solamente menciona, es como para aterrizarme a mí en qué parte debo yo enfocarme de lo que tú estás escribiendo a lo que realmente dirás. ¿Sí? Pero o sea entonces, que prácticamente lo que te entiendo tú es que la planeación es como yo mostrarte en qué me voy a enfocar en el diario de campo o en la interacción, en las conductas de matrices de interacción. Es como mostrarte en qué me voy a enfocar en la descripción de las herramientas como tal, o sea, del campo, exacto. del campo. Nuestro anexo 1 no es para hacer el registro ni para decir, es que es cuando la niña, es que cuando tal cosa no. Allí solamente es nuestro cuadro de planeación. Es por el cual nosotros nos vamos a regir para realizar nuestra actividad, digamos, de campo, que es nuestra técnica de registro. Ahí ya se ¿Listo? escribiría, en la técnica de registro se escribiría ya descriptivamente lo que Exacto, sucede, sí, digamos, en cogiste ya ese. sea diario de campo o registros narrativos, que pues digamos son como casi que la misma, Listo, digamos, se le da casi que el mismo manejo. listo, gracias. Bueno, Gracias. bueno, perfecto. Entonces cuando hablamos pues el muestreo de situaciones, digamos, hace referencia a esos lugares donde de pronto voy a hacer un registro precisamente en los momentos de pausas activas o en los momentos, en el caso de la parte educativa, cuando está de pronto en la hora del descanso, tomando o en el trabajo, ¿no? Cuando están saliendo y van a almorzar, entonces voy a registrar. O sea, son determinadas situaciones donde yo realizo este proceso de observación. Y siempre es la mismo, digamos, el mismo escenario para mirar cómo actúa esta persona en esa situación específica. Entonces, sí es lo mismo, pero pues digamos esa conducta a observar que voy a realizar allí. Entonces, bueno, ya digamos, aquí hablaba de sujetos, pero eso también hace parte de cuando es una población grande, pero ya como comunidades, ¿cierto? Porque es que vamos a mirar, digamos, el efecto que tiene de pronto o el impacto
que generó el alza de, no sé, del recibo de la energía en no sé qué poblaciones y cómo esto ha afectado. O sea, ya son poblaciones un poco mucho más grandes, porque ya vienen unos estudios un poco más de tabulación, donde se requiere levantar todo un informe para el ejercicio que estamos realizando. Entonces, pues no se ajusta. Por eso es importante que ustedes vayan leyendo. Asimismo, también van a tener herramientas conceptuales como profesionales en formación, porque todo esto que nosotros estamos trabajando aquí ya es un insumo para nuestro ejercicio profesional. Bueno, entonces pasamos a lo que son unidades de medida. Entonces allí hablan de orden, de frecuencia, de duración. Entonces, a veces, como de pronto no hemos tenido la oportunidad de leer a qué hace referencia, entonces pues ponemos cualquiera. Entonces, bueno, hablamos acá, ¿qué dice la ocurrencia? Entonces, la ocurrencia dice ahí que es la constatación si un fenómeno o evento se da o no. O sea, eh, si el niño se orinó o no en la cama, si hizo tal cosa, o es el todo o el nada de lo que yo quiero registrar. Es algo muy sencillo, pero, sin embargo, allí mismo en la literatura menciona que pues no es una medida que, digamos, tenga mucha relevancia en un proceso de observación. Entonces, digamos, la mencionan, podría llegar a ser oportuna si la uno, digamos, con otro tipo de unidades. O sea, no solamente estoy mirando la ocurrencia, también la uno con el orden y de alguna otra manera la frecuencia. Entonces, ya cuando uno de esas tres, pues de pronto ya va a tener un mayor impacto esa unidad de medida para el proceso de observación que estoy realizando. El orden, su palabra lo dice, consiste digamos, en la explicitación de la secuencia de las distintas ocurrencias de esa conducta. Entonces, digamos, si esa reacción, o sea, ese estímulo llevó a una reacción, a una respuesta y por lo tanto a una conducta. Entonces, tengo que tener como una mayor elaboración en cuanto a ese orden que se están presentando, si realmente el estímulo que es externo está generando realmente esa respuesta automática, somática, conductual de esta persona. Entonces, podría, digamos, mirarse si esta puede llegar a, digamos, a ajustarse a lo que yo voy a observar. La frecuencia, entonces, esta hace referencia a la extensión en la cual un determinado evento ocurre en una unidad de tiempo. Por ejemplo, el número de veces en que, digamos, un estudiante golpea a otro durante la jornada escolar, el número de botellas de vino que una persona, pues, alcohólica ingiere, el número de veces que, ¿sí? Entonces, aquí, pues, si yo voy a registrar algo, digamos, con el número de veces en que ella tiene como esa agitación psicomotora y como con esa preocupación o como con esa, digamos, como tristeza, bueno, en fin, el número de veces que esa conducta o ese atributo se repite, ¿vale? Para que ustedes lo puedan, digamos, tener presente y lo realicen allí. Bueno, y sigues. Bueno, entonces ya aquí pasamos a lo que son las técnicas de registro. Resulta que en los anexos que ustedes encuentran y que pues en la apertura del foro también les dejé, está este anexo en Excel donde hay unos ejercicios, unos ejemplos para seguir, que digamos observé el periodo pasado. Yo no sé, algunos de pronto no leían y ponían que un niño que cuando tomaba cerveza, le dije, usted se está leyendo bien, y usted puso que el niño de tantos años que toma cerveza y que va a la nevera. Entonces, como que simplemente diligenciaban por diligencia. Le dije, por favor, yo les sugiero a cada uno de ustedes que vayan a la literatura y de pronto amplíen un poco más la información con respecto a cómo se maneja cada registro y no es que cojan al azar el que está allí y lo diligencio y ya lo hago. Resulta que hay un poco más de caracteres que puedo llegar a identificar y que no me di cuenta y en la literatura me amplió un poco más la información durante un tiempo que dura el video. Frecuencia de la conducta durante el tiempo que dura el video. Sí,
y puede ser, digamos, de la conducta que ya dejé en la unidad de análisis para el tiempo pues que dura la sesión o las sesiones, más bien, más que, digamos, escribir videos durante las sesiones que se presentan en este contexto, pues, como para que quede un poco más ilustrativo. Entonces, bueno, ¿cuál es la técnica de registro que nos muestra la literatura? Los registros narrativos. Estos registros narrativos también, o sea, un ejemplo ese sí, digamos, lo podemos tomar de ahí, que es del Excel, donde es el diario de campo. ¿Por qué? Porque el registro narrativo que es registrar sin hacer inferencia de lo que está ocurriendo. Yo simplemente registro y me enfoco bastante en eso que quiero, en esa conducta, en ese atributo. No es que aquí yo estoy diciendo, no es que a mí me parece que ella está pensando que no, es lo que yo observo y lo registro tal cual se está presentando en ese escenario. Entonces, y obviamente estoy haciendo énfasis en lo que yo quise, en lo que quiero registrar, en esa conducta de ya sea desadaptativa, de inestabilidad, bueno, en fin, de lo que yo quiero llegar a registrar. Entonces empiezo el registro. Por favor, eviten la descripción en primera persona. Es que a mí me parece, nosotros, yo puedo, logramos tal cosa. O sea, eso es hablar en primera persona. Entonces, se llevó a cabo el registro, se observa que, o sea, más, digamos, como aparte de, y lo estoy escribiendo para que la redacción se vea, digamos, mejor elaborada. Entonces, aquí en los registros narrativos hay un ejemplo. Entonces, lo leo textualmente. Dice, René dice repetidamente, quiere un vaso de leche, se da la vuelta al ver a su madre mientras le pide el vaso de leche, la madre va al refrigerador. Bueno, digamos, sí, registra, pues, digamos, como toda la situación de lo que se está viviendo. Entonces, muy seguramente, en algún momento en el ejercicio que ustedes realicen tendrán que hacer diarios de campo, que es registrar lo que ustedes están observando. Cuando ustedes están en ese proceso de intervención, no solamente hacen la entrevista y preguntan, ustedes observan un poco más la agitación de los pies, de las manos, que se está quitando el cuerito mientras está hablando, que cogió un papelito y lo destrozó, o que simplemente se perdió mientras usted habló, la persona se elevó. Entonces, todas esas cosas son supremamente importantes en ese registro que ustedes están realizando para que luego ustedes puedan hacer esa interpretación en su, obviamente, impresión diagnóstica. ¡Ay, caramba! Bueno, ese es digamos, el formato que ustedes encuentran de primeras en el Excel. Entonces tenemos el diario de campo, la fecha, el lugar, el tema a observar, que de alguna otra manera es la conducta o el atributo, pues la hora en la que ustedes van a desarrollar eso para que tengan, digamos, que se identifique cuándo fue que se realizó ese proceso. El objetivo, recuerde que el objetivo empieza con verbo, entonces realizar, describir, identificar, bueno, tal cosa. Protagonista, pues le ponen un nombre a esa niña, esa NNA le ponen un nombre. La observación, o sea, aquí viene todo, en la observación viene todo lo que hace referencia a lo que ustedes van a describir, y los comentarios. Ahí sí pueden venir las inferencias que ustedes pueden determinar a partir del registro, a partir de lo que ustedes realizaron allí. Bueno, entonces, bueno, acá hay un pequeño collage que seguramente de pronto no lo alcanzan, no sé si es legible, pero son las diferentes, o sea, lo que ustedes ven ahí en el Excel son estos que están acá, son aterrizados de acuerdo a la literatura. Por eso les decía, bueno, yo a partir de estos ejemplos me pueden dar una idea de cómo puedo llegar a redactarlos en mi registro. Entonces los organizo de tal manera para que sea un poco más descriptivo lo que yo voy a hacer. Entonces, pues la descripción los hago en esas columnas, y lo que hago pues en la fila es mirar, en el caso de las escalas de apreciación, entonces pues miro si de pronto veo que, no sé, de pronto si la niña se distrae o la niña tiene
se observa triste, afectada, entonces se le observa tristeza nunca, rara vez, no sé. Igualmente en los ejemplos de registro de conducta, entonces ahí en las conductas ustedes pueden, digamos, escribir, se distraen, em, eh, no sé, tiene movimientos repetitivos, eh, parece triste, eh, se elevó, bueno, no sé, digamos, de acuerdo como a ese listado que hay allí, yo empiezo a jugar con los que observo y hago mi lista y la organizo seguramente mucho mejor. Acá donde dice mañana, mediodía y tarde y noche, que serían los escenarios. Entonces, de pronto, la casa al mediodía, entonces ponen pues lo que es en la parte de la audiencia y en la otra parte, pues, digamos, otros de los escenarios que se muestran allí y ustedes de pronto le van dando las situaciones o le acomodan las situaciones y organizan la información. Por eso, pues, digamos, tendríamos como estas semanitas o esta semana para que ustedes vayan organizando, vayan publicando sus avances y yo voy revisando la información. Por lo general, el tiempo en que yo reviso son todas las mañanas. Me dedico a hacer revisión, a pasar por todos los foros para hacer la revisión. Como les mencioné, la semana pasada pues estuve un poco ausente, pues por lo que estaba en el ejercicio de calificación. Pero ahorita estoy eh, 5-5 ahí pendiente de ustedes en sus aportes para hacer la realimentación respectiva. Mm, ya de pronto ustedes habían tenido la oportunidad, habían hecho como el ejercicio de revisar estas técnicas. Bueno, acá tengo un ejemplo, digamos, de cómo podría presentarse este, este anexo, esta primera entrega. Entonces, bueno, como les había dicho, pues sería no participante teniendo en cuenta que pues, no están allí. Eh, Conducta describe qué tipo de comportamientos deseo hacer en mi registro, entonces ahí los voy a describir. Entonces el muestreo, pues durante cuánto tiempo y pues todo lo que ya nosotros le habíamos dicho. Situaciones naturales, sí, aunque ya es un video, son situaciones naturales en las que esta niña, como muestra de un ejemplo de la revictimización que casi siempre se muestra en este tipo de situaciones porque no hay tacto en el momento de hacer un proceso de abordar y más siendo una víctima de violencia sexual, muchas veces se transgrede la integridad de la víctima y se revictimiza no solamente ahí, sino que pues pasa de lugar en lugar y vuelve otra vez sin tener como la precaución de hacer una lectura previa de por qué tengo esta niña allí, qué voy a preguntar, qué no hayan preguntado y si ya preguntaron, eso lo evito para evitar que el café otra vez retroceda. ¿Cuáles son las situaciones artificiales? Una cámara de ejercer. ¿Por qué? Porque pues de alguna otra manera estamos nosotros como observadores y de alguna otra manera hemos puesto ciertos estímulos o nuestras preguntas o ese momento es para hacer algunos, no experimentos, pero sí generar algunas situaciones esperando unas respuestas como tal. O sea, ya el entorno, digamos, está organizado para ese espacio. Los demás son situaciones naturales. Entonces, igual lo que ya les había dicho, la frecuencia, bueno, en qué número de veces se presenta pues esta conducta y pues en la técnica solamente ustedes van a poner el nombre de la técnica que escogieron. Ahí no tienen que describir absolutamente nada. O escogieron escalas de apreciación o registros de conducta o matrices de interacción. Yo les mencionaba que hay uno que se llama mapas de conducta. Los mapas de conducta son un poco más complejos. Una oportunidad, uno de los estudiantes lo realizó y la verdad no sabe, o sea, ni él sabía qué era lo que había registrado, mucho menos yo no tenía ni idea qué era lo que estaba haciendo porque es un poco más complejo y tendría uno que tener un mayor dominio para realizar este tipo de registro. Entonces, pues la idea pues es no complicarnos, sino hacerlo de la manera un poco más
un ejercicio que me permita desarrollar mi destreza de observación, de redacción e ilustración allí. Bueno, ya ahorita les doy como el espaciecito para las preguntas. Como les había mencionado, el consentimiento informado, entonces lo vamos a descargar, lo vamos a hacer de manera manuscrita, del nombre de la persona, inventamos un documento, lo organizamos y lo escaneamos y lo pegamos al documento final, que es el que vamos a entregar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a entregar? Igual, un documento o en PDF o en Word. Igual, su portada, su introducción, por favor, la redacción. Hay redacciones muy buenas. Uno dice, me les quito el sombrero, excelente, pero hay otras que uno dice, hay que fortalecer. ¿Y cómo se fortalece? Leyendo. Leyendo es la manera de ampliar mi vocabulario, ampliar mis palabras, de alguna otra manera fortalezco, me vuelvo elocuente en lo que estoy escribiendo y aterrizo la información allí en la introducción. Los objetivos no llevan viñetas, no llevan numeritos, no, y empiezan por verbo y también de alguna otra manera los redacto de alguna otra manera que el que lea se da cuenta de que le está apuntando este trabajo que se está desarrollando. Entonces, bueno, va el anexo 1, que ustedes lo organizan ahí en una de las páginas, el anexo 2 también, o sea, si ustedes lo están haciendo en un Excel, listo, ustedes lo que cogen, lo organizan y lo pasan allí. A veces pegan ciertos. ¿Qué pueden hacer si es muy ancho? Pues configuren la hojita donde va el anexo 2 para que quede horizontal y las demás pues ya quedan de manera vertical para que les quede mucho más estético y se vea mejor organizado su trabajo. El consentimiento informado y pues ya, por favor, Arial, también la referencia la revisión de la información, también debe ir allí la referencia. Entonces, bueno, así como a grandes rasgos es el ejercicio correspondiente al paso 2. Bueno, yo vi que Jenny Carolina tenía la mano alzada. No sé si tengas alguna pregunta. Buenas tardes. Sí, profe. Digamos, en las técnicas de registro, cada estudiante escoge uno diferente. Claro que sí, es autonomía. Sí, este trabajo es individual. Y ya vamos a tener la oportunidad de hacer nuestros trabajos colaborativos y pues la idea es que ojalá, bueno, se nos den unas herramientas que estamos construyendo para poderles facilitar a ustedes cierta información y prontamente, apenas haya esa apertura, también tener un CIPAS para orientarlos, para que desde el primer momento pues tengan claridad del ejercicio que se está llevando a cabo. Entonces aquí es, bueno, algo que les quiero comentar. ¿Qué encontré de novedades en los trabajos? Yo sé que algunos de ustedes son digamos, de algunos centros o de algunas regiones, todos como muy, muy cercanos, y encontré idénticos introducciones, objetivos y conclusiones. Dije, wow, todos pensamos como igual en este punto. Y no son del mismo grupo, son de grupos diferentes. Entonces, la novedad, la pasé a la directora y a estas personas pues se les bajó la puntuación porque podría llegar a dejarles totalmente cero por plagio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La idea no es, como dice por ahí, tirármelos a todos, no, pero sí hacerles ese llamado de atención. Yo soy muy observadora, muy meticulosa y por eso me demoro tanto en la calificación. Me dan las 2, 3 de la mañana calificando porque cojo estudiante por estudiante y miro cuándo ingresó, qué aportes hizo y si atendió cada una de las sugerencias que se le realizaron. Por eso, digamos, o sea, estoy muy pendiente para que ojalá siempre al final tenga un muy buen trabajo y le ponga empeño. Esto es cuestión de disciplina y amor. Aquí es la autonomía y esta universidad no tiene ninguna que envidiarle a ninguna de las otras universidades. Son ustedes muy competentes con todas las herramientas que se les da. Podemos salir muy de los Andes, pero seguramente un profesional de la UNAD puede darle sopa y seco debido a esa propiedad que puede llegar a manejar en el momento de su campo de acción. Entonces, hagan uso de todas las herramientas. La universidad maneja un amplio, digamos, literatura muy actualizada que nos puede fortalecer bastante.
y a veces dejamos pasar. Entonces, no es la universidad la que genera los profesionales, somos nosotros con el sentido de pertenencia y la apropiación para volvernos grandes profesionales y competentes. El tiempo, no es que yo no tengo tiempo. Sí, a cada uno le preguntamos lo que hace, seguramente todos estudiamos, somos papás, somos esposos, somos hijos, trabajamos en 3 lugares, buscamos la manera de cumplir de alguna otra manera con nuestras responsabilidades. Entonces, para todo puede haber tiempo y obviamente también tiempo para ustedes, porque pues no podemos volvernos tan cuadriculados y psicorrígidos y nos desgastamos y nos dejamos de lado. Bueno, aquí perdón, antes de continuar, así como dándoles tiempo para preguntas, hay unos estímulos, o sea, aquella persona que participa de una, se le dice, no, esa persona es muy participativa, muy activa, tiene su estímulo, lo tengo muy presente, porque quiere decir que de alguna otra manera saca tiempo de donde no puede para realizar sus aportes, para estar muy atento en sus trabajos. Entonces, ¿dónde evidencio que leyó? Cuando hace sus narraciones. Esta persona se ilustró, esta persona copió y pegó, porque también a veces me tomo el que se cogiera el parrafito, mandarlo a Google y digo, uy, no copió tal cual, no le quitó ni una coma. Entonces, uno se da cuenta, digamos, de las competencias que van desarrollando los estudiantes. Estamos en ese proceso de formación. Entonces, caramba, si me equivoco, para eso estamos acá en el foro, para fortalecer esas habilidades y para, obviamente, hacer las correcciones, atender las sugerencias. Yo también me equivoco y a veces les escribo, uy, qué pena, me disculpan, me equivoqué. Sí, porque también es de humanos reconocer que se equivoca y no por hecho de ser tutor, no soy más que ustedes ni soy menos que ustedes. Soy seguramente también igual que ustedes que estoy en un proceso de aprendizaje. Laura. Sí, qué pena esto, qué pena, tutores, que justamente cuando usted estaba explicando lo de la entrega del trabajo, no sé qué pasó, pero no le escuché bien. Entonces, qué pena. Te entendí que para ser más cómodo, los anexos se pueden hacer en forma horizontal. Eso fue lo que te escuché. Qué pena, es que no te escuché bien en ese momento No. con la conexión. No sé qué pasó. Qué pena con usted, bueno, doctora. No, tranquila. Lo que pasa es que algunos de los registros, cuando se realizan, pues son bastante amplios y en el momento de aterrizarlos a nuestra hoja de Word, que está de manera horizontal, o sea, nuestra hojita normalita, pues queda muy apelluzcado, no se mira, no se reconoce. Entonces, lo que pues pueden hacer es o sea, esa hoja se modifica para que quede de manera horizontal, o sea, de manera anchita, para que ahí podamos pegar y las otras las organizamos como tal. Bueno, voy a Listo. detener lo que es la grabación para que no quede tan amplia y pueda tener como la información precisa para cada uno de nosotros y ahorita detener.